dirigirme al público presente y darles una calurosa bienvenida a este webinar internacional sobre Green IT, organizado por el departamento. Deseo hacerle extensivo el agradecimiento a la doctora Belén Bermejo de las Islas Baleares, ponente del webinar, por nutrirnos con su exposición. Estamos convencidos totalmente que será de nuestro entero agrado y enriquecimiento personal su ponencia. Muchas gracias, estimada doctora, bienvenida, y a todos nuevamente bienvenidos. ¿Es cierto que la tecnología es tan sostenible como parece? Se estima que para el 2030 la contaminación de la tecnología supere un 20%. En base a esta estadística, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE tiene el honor de presentar la conferencia La hipocresía de la sostenibilidad digital. Esto estará a cargo de la doctora Belén Bermejo. Ella es miembro del equipo de investigación de la Universidad de Islas Baleares. Su investigación se centra en el rendimiento y el consumo energético de centros de datos y servidores. Además, también investiga el impacto ambiental del capitalismo de vigilia. Cuenta con numerosos artículos en revistas indexadas, conferencias internacionales y capítulos de libros. Adicional a esto, es presidenta de la Mujeres en la Ingeniería de la sección IEEE en España. La doctora Belén Bermejo nos hablará sobre cómo la tecnología es una de las grandes fuentes de contaminación actual y cómo podemos poner conciencia y conocimiento en este ámbito para reducir su contaminación. Muchas gracias, Belén, por acompañarnos. Te damos paso. Muy buenas tardes a todos en primer lugar desde España y muy buenos días desde el Ecuador. En primer lugar, me gustaría dar las gracias tanto a ti, Pamela, como al doctor Fonseca por la invitación y por la amable introducción que habéis hecho a este seminario. Y también como institución os quería dar la enhorabuena a la ESPE por haber querido dar el paso y bueno, meteros un poco en este fregado, como decimos aquí en España, de lo que es la sostenibilidad a nivel digital o la contaminación de la tecnología. Me habéis planteado el reto que en unos 45 minutos más o menos os hablase de qué es esto de la sostenibilidad a nivel digital. Y antes de empezar quería agradecer al doctor Carlos Huys por cedernos el término hipocresía. A lo largo de la presentación iremos viendo qué es esto de la hipocresía o de los hipócritas electrónicos. Lo iremos desvelando. Antes de nada me gustaría que pensásemos un poco todos en el término cambio climático. Cuando se nos habla de cambio climático, generalmente, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? ¿En qué pensamos cuando se nos habla por la tele, por las noticias de cambio climático? Bueno, pues en primer lugar, el reciclaje, ¿no? Se promueve muchísimo que hay que reciclar los plásticos, los diferentes materiales, etc. También es muy evidente para todos nosotros que cuando vemos una fábrica con el humo que sale de la chimenea, eso contamina, porque lo vemos. También vemos que los coches contaminan, precisamente porque nosotros vemos ese humo como sale. Pero también últimamente estamos padeciendo fenómenos como pueden ser los de la sequía, lo de los incendios, o incluso el hecho de que los polos se estén derritiendo. Todo esto es cierto y todas estas variables y situaciones forman parte de lo que sería el cambio climático actual. Pero hay una parte muy importante que se nos olvida a todos y es la tecnología. Y aquí os planteo ahora una segunda pregunta y es si la tecnología nos ayuda a nivel sostenible.
Supongo que muchos de nosotros, o si no, casi todos hemos escuchado o incluso hemos dicho frases del estilo: no imprimamos el papel, mejor leemos el libro por la pantalla, mejor nos reunimos por Zoom, mejor nos reunimos por cualquier plataforma en vez de vernos físicamente. Vamos a hacer el pedido por internet en vez de bajar a la tienda o al supermercado a hacer esa compra. Incluso ahora está muy de moda el hecho de que cuando vamos a comprar cualquier cosa a una tienda, en vez de darnos el ticket físicamente, nos lo envían por correo, ¿no? Todas esas acciones están consideradas o catalogadas en nuestra sociedad como limpias, como verdes, ¿no? Porque tenemos la falsa sensación de que todo lo que es digital, todo lo que es a nivel tecnológico es verde y no contamina, ¿no? Entonces, vamos a desmentir ese mito. Eso no es cierto. Es verdad que la tecnología nos ha ayudado muchísimo a lo largo de toda nuestra historia, desde la tecnología más rudimentaria como los ábacos hasta los teléfonos móviles inteligentes o los relojes inteligentes que todos llevamos encima. Entonces, no se trata de rechazar la tecnología o de crear un hastío hacia la tecnología, sino de usarla en vez de que la tecnología nos use a nosotros. Tenemos que girar la forma de ver la tecnología en este caso. Vamos a empezar con algunos datos para poner un poco en contexto la gravedad de la situación. Y es que si suponemos, según las últimas estadísticas que he estado consultando, que somos alrededor de 7,8 billones de personas en este planeta, el 66,6% de esta población son usuarios de teléfonos móviles. Entendemos por teléfonos móviles inteligentes que tienen acceso a servicios a través de Internet. Por otra parte, un 59,5% de la población somos usuarios de Internet, es decir, que ya sea desde un teléfono móvil, desde un ordenador, desde un reloj, desde cualquier sitio, estamos accediendo a Internet. Aquí cabe destacar que no solo accedemos a Internet para hacer una búsqueda, enviar un correo, hacer algo específico, sino para consultar un servicio, que es ahí donde está el kit de la cuestión. Y también por añadir un dato más que a mí casi es el que más me quita el sueño últimamente, es que el 53,6% de la población somos usuarios activos en las redes sociales. Entonces, para cada uno de estos datos podríamos desarrollar un seminario entero específico hablando de la sostenibilidad en los teléfonos móviles, en Internet y en las redes sociales. Entonces, vamos a intentar dar un barniz de cada uno de ellos. Muy bien. Vamos a seguir con más datos para ponernos un poco en contexto. Durante el año 2022, el 8% de las emisiones de CO2 que se lanzaron a la atmósfera provenían de las tecnologías de la información. Este dato parece pequeño porque, bueno, es un 8%, ¿no? Pero si lo miramos en comparación con otras industrias, este 8% ya supera a la aviación civil y a los coches. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la tecnología hoy en día contamina más que los aviones y que los coches que tenemos todos. Por otra parte, se prevé que en el 2030 el 20% del consumo eléctrico del planeta vaya destinado únicamente a las tecnologías de la información. Por lo tanto, vemos que las previsiones no son para nada optimistas. Otros datos importantes que deberíamos tener en cuenta son los top 5 emisores de CO2, que yo le llamo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, a nivel tecnológico, quien más emite a nivel de CO2 es YouTube. Todas las tecnologías, servicios relacionados con el streaming de vídeos, la reproducción de vídeos, son hoy en día de las más contaminantes.
Por otra parte tenemos a Google con todo lo que ello conlleva, es decir, Google no es solamente un buscador, de hecho lo que menos es hoy en día es un buscador. Google es el segundo emisor en cuanto a toneladas de CO2. El tercero es Zoom, y esto no era así hasta que llegó la pandemia y pues tuvimos que reunirnos todos por Zoom y trabajar mediante Zoom. El cuarto es Zara. Supongo que todos conocemos Zara del grupo Inditex, es la tienda de ropa, que más que una tienda de ropa es una empresa logística, ¿no? Porque, bueno, cada semana están cambiando todo su contenido. Y puede chocar que una empresa de moda esté dentro de las más contaminantes, pero esto refleja mucho cuál es el comportamiento que tenemos también con respecto a esta industria. Y la quinta, como no tenía que aparecer por aquí, es Netflix. Es decir, Netflix o cualquier plataforma de consumo en cuanto a vídeos, series, películas bajo demanda también provoca una gran contaminación. Pero ¿por qué contaminan tanto las tecnologías de la información si no vemos esa contaminación? Como hemos dicho al principio de la presentación, es muy evidente que un coche contamine, es muy evidente que no podemos tirar plásticos al mar porque contaminan. Pero ¿qué pasa con las tecnologías? Por una parte, vemos aquí a la izquierda de la transparencia, tenemos todo este ecosistema que ya se le conoce como el Internet de las cosas. Es decir, hoy en día tenemos el teléfono móvil que va conectado a la tele, que va conectado incluso a la calefacción de nuestras casas, a los relojes, que van conectados a los diferentes repetidores de conexión a Internet que tenemos distribuidos. Tenemos un ecosistema formado por tantos sensores como dispositivos que van generando datos, que van generando servicios. El reloj le demanda al móvil, el móvil le demanda al router para mandar un dato. Mandamos un mail mediante el móvil o mediante el ordenador. Todo eso tiene que pasar por una red. Entonces estamos inmersos dentro de un ecosistema digital, ¿no? Que ya se le llama el Internet de las cosas o el Internet of Things, que por supuesto se sustenta en las redes de comunicación, es decir, todos estos dispositivos están no conectados, están hiperconectados entre sí, no solo entre ellos mismos, sino con lo que se llama hoy en día o desde hace unos años la nube, ¿no? La famosa nube. Es decir, para nosotros hoy en día es muy natural subir una foto a Instagram, enviar un WhatsApp, mirar TikTok, los que sois más jóvenes, guardar archivos en Drive, en Dropbox, ver un vídeo por YouTube, hacer copias de seguridad en vuestro iCloud. Todo esto es algo natural. Y todo esto no se refleja visualmente a nivel de contaminación. ¿Por qué? Porque, repito, los teléfonos, los ordenadores no echan humo, entonces no tenemos esa visión. Por otra parte, aquí les he dejado un gráfico sobre el forecast o la previsión que tenemos de consumo energético dentro de las tecnologías. Vemos principalmente que los emisores o los demandantes de energía a nivel tecnológico son principalmente 4. Los que menos preocupan de cara a futuro son los que están relacionados con la producción de la tecnología, es decir, estos procesos hoy en día están bastante bien optimizados a nivel energético, y lo que serían los dispositivos consumidores, es decir, a nivel de teléfonos móviles, ordenadores, a nivel de baterías, esto está muy optimizado. ¿Dónde está el grueso de la energía? El grueso está principalmente en las redes de comunicación, que sería el segmento azul, y en los centros de datos, que sería el segmento verde. Los centros de datos y las redes van muy ligados de la mano, es decir, no podemos hablar de centros de datos sin hablar de cómo accedemos a ellos a través de las redes. Incluso dentro de los centros de datos tenemos una red intra servidores que también demanda muchísima energía. ¿Dónde están estos centros de datos? Porque no los vemos.
Nosotros no nos levantamos por la mañana y pasamos por delante de un centro de datos, ¿no? Estos centros de datos, supongo que ya ustedes saben, y si no lo saben, hacemos un breve recordatorio, son edificios enormes, gigantescos, donde hay millones y millones de servidores, ordenadores, routers, millones de cables, donde se hace posible toda esta comunicación o toda esta orquestación. ¿Dónde están estos centros de datos? Estos centros de datos principalmente tienen su grueso a nivel de densidad en América del Norte, en Estados Unidos, en Australia tenemos otro reducto de centro de datos, en China, en Japón, pero vemos que en Europa tenemos una gran densidad de centros de datos, ¿no? Entonces, vemos cómo a nivel geográfico tenemos diferentes puntos, ¿no? Donde podríamos trabajar con respecto a la energía. Pero cuidado con los centros de datos. Los centros de datos tienen lo que yo le llamo la trampa de la nube. Es decir, hemos comentado que subir una foto a Instagram aparentemente no contamina, enviar un mail aparentemente no contamina, pero no nos olvidemos que detrás de un teléfono móvil, detrás de un ordenador, detrás de un reloj, están este tipo de espacios, ¿no? Este tipo de edificios gigantescos donde se almacenan, insisto, millones y millones de servidores y otros dispositivos. No sé si habéis tenido alguna vez la oportunidad de entrar en un centro de datos. Si tenéis oportunidad, os lo aconsejo porque realmente es donde uno pone los pies en la tierra y dice, ¿qué estamos haciendo con la tecnología, no? ¿Por qué tenemos aquí todo esto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está demandando tantísima capacidad de computación, tantísima capacidad de comunicación y de almacenamiento, ¿no? Entonces, la nube, ¿no? Se conoce ahí como algo etéreo esto, lo subimos a la nube, se transmite por la nube, parece que la nube es infinita, ¿no? Pero al final la nube es esto, son edificios llenos de servidores y llenos de cables, ¿no? Esto, por supuesto, va enchufado a algún sitio, ¿no? Y demanda energía eléctrica. Cuidado porque aquí tenemos otra trampa, ¿no? Y es la trampa de las energías renovables, es decir, vamos a alimentar todo esto con energías renovables. Les aseguro que es inviable, es imposible alimentar un centro de datos pequeñito de tamaño normal con energías renovables. Es decir, si juntamos los centros de datos que hay en América, ¿no? Los que hemos puesto antes que tenemos aquí, tanto en América del Norte como en América del Sur, si juntamos todo ese consumo eléctrico, todo ese consumo es más en magnitud que el país de Argentina. Entonces, estamos hablando de datos que son muy preocupantes a nivel de consumo energético y, por supuesto, a nivel de repercusión de medio ambiente. Al final, esto no es más que, ni más ni menos, no es más que humo que termina en la atmósfera y, por supuesto, contribuye a ese cambio climático y a ese efecto invernadero, ¿no? Entonces, después de dar motivos más que suficientes, yo creo, para estar preocupados por el tema de la sostenibilidad de la tecnología, la gran pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer en primer lugar nosotros como usuarios, ¿no? Como usuarios de la tecnología y en segundo lugar como investigadores o como profesionales de la tecnología? No debemos olvidar que la tecnología siempre tiene dos partes y es en primer lugar la tecnología en sí, es decir, aquellos cacharros, aquel hardware que tiene un software para que funcione, pero tiene un componente humano, es decir, la tecnología debe ser considerada como parte de ese componente humano y por supuesto nosotros como seres humanos, modificando nuestro comportamiento, podremos también modificar esa repercusión a nivel de sostenibilidad. Como usuarios, aquí podríamos hablar durante horas y horas.
En primer lugar, algunos tips para intentar contribuir desde el punto de vista de los usuarios. Y es ir con mucho cuidado con el capitalismo de vigilancia, ¿vale? Sobre el capitalismo de vigilancia, a mí personalmente es un tema que me apasiona y últimamente me quita el sueño a nivel de investigación, pero yo animo desde aquí a cada uno de los asistentes a este seminario a que se haga lo que yo denomino la radiografía digital, ¿no? Es decir, ¿qué estoy utilizando yo a nivel digital, ¿no? Un experimento muy, muy revelador para cada uno de nosotros, que yo recomiendo a todo el mundo, es que al llegar a casa, en el mismo lugar donde dejamos las llaves, ¿no? Que suele ser en la entrada o bien colgaditas en algún sitio, dejemos el teléfono móvil. Y experimentemos esa sensación de enganche al teléfono móvil. No al teléfono móvil en sí, cuidado, sino a los servicios a los que yo accedo a través del teléfono móvil, ¿no? Entonces podemos ver que los servicios que más se utilizan con los teléfonos móviles serían principalmente WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y todo tipo de redes sociales, ¿no? Entonces yo animo a utilizar menos las redes sociales, a utilizar menos las aplicaciones de envío de mensajes, no a eliminarlas, cuidado, pero sí a utilizarlas cuando sea necesario. Es decir, a volver un poco a los orígenes que tenía la tecnología, que era comunicarnos y no hacernos dependientes de ella, ¿no? Insisto, de esta parte podríamos hablar durante horas, pero les he lanzado ahí unos tips para que ustedes puedan reflexionar y tomar acción sobre ello. La parte que más nos interesa durante este seminario es qué podemos hacer nosotros como investigadores. Para saber qué es lo que podemos hacer de cara a un futuro, ¿no? Tenemos que mirar un poco de dónde venimos y qué es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Si hacemos una búsqueda sencilla en cualquiera de las bases de datos científicas, ya sea o bien Google Scholar, el Web of Science, Scopus, Mendeley, cualquiera de las que ustedes conozcan, términos como eficiencia energética con tecnología, Green IT, Energy Consumption, Power Consumption, se puede ver que a lo largo de la historia del conocimiento en este campo se han publicado más de 2.450.000 trabajos de investigación. Y me dejo alguno que no le he puesto por aquí para no acaparar mucho la transparencia, pero prácticamente se han publicado más de 3 millones de trabajos de investigación. A pesar de haber publicado durante toda la historia una cantidad inmensa de trabajos de investigación, seguir invirtiendo muchísimo dinero, muchísimos recursos y muchísimo talento en la sostenibilidad tecnológica, porque tenemos las previsiones que hemos comentado anteriormente. Es decir, aquí vemos que hay una paradoja, ¿no? Tenemos muchísima investigación, pero las previsiones no son las más positivas del mundo. Entonces, ¿qué está pasando con la sostenibilidad a nivel tecnológico y en concreto a nivel de centro de datos, que al final es quien está soportando toda esta orquesta y toda este ecosistema de usuarios, servicios y demás? Como investigadores a nivel de sostenibilidad, el sueño que tenemos cada uno de nosotros es alcanzar el máximo nivel de eficiencia energética, ¿no? Aquí les he puesto una gráfica que es de un trabajo muy famoso de Luis Andrés Barroso, que es el arquitecto del primer centro de datos que tuvo Google, y él definía un poco el ideal que tenemos que tener cuando hablamos de sostenibilidad. Y es que si nos fijamos en esta gráfica, ¿no? En el eje X podemos ver el porcentaje de utilización de cualquier recurso, es decir, ya sea un ordenador, un servidor, un reloj, cualquier cosa. Y en el eje Y podemos ver el porcentaje de uso, pero en cuanto a potencia, ¿vale? Ahora vamos a explicar qué significa esto.
podemos ver que cuando no estamos utilizando ningún dispositivo, simplemente por el mero hecho de yo tener encendido el ordenador, el teléfono móvil, el reloj inteligente, cualquier cosa, una tablet, un teléfono de mesa más sofisticado, solo por el hecho de que esté encendido, ya me está consumiendo alrededor del 60% de ese pico de potencia. Es decir, aquí tenemos otro tip o otra buena práctica que podríamos aplicar y es no dejar las cosas encendidas, ¿no? Esto yo creo que cada vez se hace menos o confío en que cada vez se haga menos, pero si no estamos utilizando el teléfono móvil, si no estamos utilizando el ordenador, la tablet, cualquier dispositivo, apaguemos ese dispositivo. Parece que por el hecho de no estar utilizándolo no está contaminando, pero sí que es cierto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que comentamos anteriormente del capitalismo de vigilancia. Esos dispositivos están generando todo el tiempo una serie de datos con respecto al comportamiento de sí mismo y se están enviando a través de la red. Por lo tanto, apaguemos los dispositivos siempre y cuando no los estemos utilizando, ¿no? Por otra parte, a raíz de este problema que ya se viene viendo desde hace algunos años, surgió lo que se conocen las tecnologías verdes o las Green IT, ¿no? Las Green IT son un conjunto de buenas prácticas que lo que pretenden en este caso concreto es hacer más verde un centro de datos. Insisto, los centros de datos son los que al final soportan toda esta carga, ya sea software, ya sea de red, ya sea del tipo que sea. Los centros de datos son una trampa, por lo que comentaba antes, a nivel del concepto de la nube. La nube no está para nada optimizada. De hecho, tenemos muchísimos problemas para poder optimizar la nube a nivel de sostenibilidad. En concreto, dentro de estos centros de datos, como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, el 50% de este consumo de potencia y energético, en consecuencia, viene dado por los servidores, es decir, por todos aquellos ordenadores, entre comillas, gigantes que se encargan de procesar todas estas peticiones que nosotros estamos generando continuamente, ¿no? Cada vez que yo subo una foto a Instagram, cada vez que yo le mando un mensaje de WhatsApp a alguien, cada vez que yo abro cualquier red social, estoy contaminando. ¿Por qué? Porque al final esa petición termina en uno de estos servidores. Uno de estos servidores está consumiendo electricidad, entonces está generando esas emisiones de CO2 a la atmósfera. Dentro de estas buenas prácticas, tales como dimensionar la cantidad de equipamiento que necesitamos de las tecnologías, fomentar la comunicación entre las tecnologías y el negocio, planificar a largo plazo la demanda que yo necesito a nivel energético, gestionar, súper importante, la herencia tecnológica, revisar el TCO, revisar el flujo de aire, proveer con equipamientos verdes y muchas más que van surgiendo. Hay dos en concreto que desde el punto de vista de la investigación nos interesan especialmente. Una de ellas es la consolidación de servidores a través de la virtualización, que luego veremos qué es esto. Pero la consolidación de servidores y cualquier técnica que queramos aplicar de Green IT no puede ir desligada de la monitorización y la medición de la energía. Es decir, muchas veces caemos en, y es una trampa del lenguaje, ¿no? Caemos en frases del estilo, yo quiero ser más sostenible, yo quiero consumir menos, yo quiero ser más verde, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que para querer ser algo en un futuro, yo tengo que saber cómo estoy ahora, ¿no? Si yo quiero correr 100 kilómetros, tengo que saber cuántos puedo correr ahora mismo. Entonces tendré que salir a correr con un reloj y medir, ostras, ¿cuánto estoy corriendo? ¿Cómo me estoy sintiendo, no? Entonces,
Eso lo podemos aplicar tanto a cualquier faceta de la vida y, por supuesto, a los servidores y a los centros de datos. Hay que hacer un esfuerzo y medir qué es lo que está pasando en aquel sitio que yo quiero hacer más verde. En el caso de las universidades, por ejemplo, si las universidades quieren ser más verdes a nivel tecnológico, tenemos que hacer el esfuerzo de medirlas. Es decir, ¿qué está pasando en mi universidad para que consumamos tanta energía? Otro dato, no nos damos cuenta de la energía que estamos consumiendo hasta que nos toca pagarla, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que el impacto de la sostenibilidad o de ser más verdes tiene una repercusión directa en cuanto yo voy a pagar en la factura de la luz. Entonces, vamos a empezar con esto de la consolidación de servidores. Hay una tecnología que es la que permite todo esto, ¿no? Y es una tecnología que nace en los años 60, ¿no? La tecnología de la virtualización. Es decir, vamos a intentar replicar los mainframes a nivel de centro de datos o a nivel de servidores. Y no es más que pasar de estos servidores tradicionales donde teníamos esa capa de hardware con ese sistema operativo y las típicas aplicaciones, a proveer de diferentes entornos virtuales, que son las máquinas virtuales o los containers, que son un poquito más modernos, y poder ejecutar esos entornos, esas aplicaciones dentro de ese servidor, ¿no? La consolidación de servidores se basa en la virtualización porque las máquinas virtuales pueden ser migradas dentro del centro de datos entre los diferentes servidores, de forma que si yo tengo, por ejemplo, 3 servidores, el A, el B y el C, yo puedo migrar o yo puedo mover del servidor A la máquina virtual al servidor B y puedo mover del servidor C la máquina virtual al servidor B. ¿Esto qué implica? Implica 2 cosas. En primer lugar, es que la utilización del servidor B incrementa. ¿Por qué? Porque ese servidor está ejecutando más carga, ¿vale? Cuando hablamos de carga, nos referimos a cualquier tipo de trabajo, ¿vale? Y aquí me gustaría que no cayéramos en la trampa de que la virtualización es gratis. No, la virtualización no es más que software. Y todo software encima de un hardware genera una carga, ¿no? Entonces, si yo le estoy dando más carga al servidor B, la utilización de sus recursos, la demanda que yo tengo de ese servidor va a ser mayor. Por lo tanto, a mayor demanda, mayor degradación del rendimiento. ¿Qué es lo que implica una degradación del rendimiento? Implica, por ejemplo, que los sistemas sean más lentos, es decir, que mis aplicaciones funcionen más lentas, que tarde más algo en enviarse o incluso que se caiga cualquier servicio. Pero por otra parte tenemos una cosa muy buena con el tema de la consolidación y es que si yo no estoy utilizando el servidor A y no estoy utilizando el servidor C, me puedo ahorrar este 60% de pico de potencia que comentábamos anteriormente. Por lo tanto, si yo desenchufo físicamente los servidores A y los servidores C, estoy teniendo un ahorro de potencia. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la energía? ¿No? Como todos ustedes saben, la energía consumida por los sistemas, depende siempre del rendimiento que tenga esa máquina. Es decir, si yo consumo más potencia en un periodo de tiempo más largo, estoy consumiendo más energía. ¿Por qué? Simplemente por la definición de energía, que es ese producto o esa media del tiempo que yo estoy utilizando algo por la potencia en vatios que tiene ese dispositivo asociado. Por lo tanto, la energía consumida depende de la degradación del rendimiento del servidor B. Entonces, ¿cuál es aquí el kit de la cuestión a nivel de investigación? Es que necesitamos encontrar un balance en la consolidación de servidores. Es decir, yo tengo que ser capaz de apagar
el número máximo de servidores físicos sin perjudicar el rendimiento de los servicios que yo estoy utilizando. Es decir, de nada sirve a nivel de balance que yo me quede únicamente con un solo servidor dentro de mi universidad. Sí, estoy ahorrando muchísima potencia, pero estoy perjudicando, uno, a los usuarios, es decir, mis alumnos no van a poder acceder a los recursos o a los servicios online de la universidad. No podríamos estar teniendo ahora mismo este seminario, aunque sí que estaríamos ahorrando potencia, pero insisto, el componente humano es muy importante y tenemos que encontrar ese balance entre el ahorro de potencia por una parte y la degradación del rendimiento, que no es más que la calidad del servicio, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una premisa importantísima y es que la consolidación no es gratis, ¿no? La consolidación de servidores, cuando uno se sienta delante de un servidor durante horas, ¿no? Y mide qué le pasa a la consolidación, vemos que no es gratis. Por lo tanto, el reto aquí es gestionar la eficiencia energética y la degradación del rendimiento en servidores consolidados. Y aquí voy a sacar un tema que luego resolveremos al final de la presentación y es el tema del rendimiento, ¿vale? El rendimiento de cada uno de los sistemas depende de la naturaleza del mismo. Es decir, no es lo mismo un sistema que se dedica a transacciones bancarias que un sistema que se dedica a proveer de alta computación, ¿no? De la misma forma, no es lo mismo una persona que pesa 80 kilos que una persona que pesa 50. Sus capacidades van a ser muy diferentes. Entonces, el rendimiento tiene que ser considerado de forma diferente en esas personas. Entonces, lo mismo estaríamos considerando en los sistemas. Es decir, la consolidación de servidores debe ser planteada para cada uno de los sistemas en particular, ¿vale? Y esto enlaza con lo que comentábamos anteriormente de que hay muchísimos trabajos de investigación intentando proveer técnicas y métodos, estrategias para todos los sistemas, ¿no? Y pecamos, me incluyo porque soy parte de la comunidad investigadora, pecamos de no conocer el sistema que tenemos delante, ¿no? En base a eso, durante los últimos casi 7 años, en mi grupo de investigación nos hemos dedicado a intentar resolver de alguna forma esta medición del estado actual de los sistemas que yo tengo consolidados, ¿no? Como todos ustedes saben, para poder medir, tengo que tener en primer lugar una dirección. ¿Qué quiero medir y para qué lo quiero medir, ¿no? Quiero perder peso. ¿Qué tengo que medir de mi cuerpo? Quiero ser sostenible a nivel de sistema. ¿Qué tenemos que medir, ¿no? Y nos dimos cuenta que no había ninguna métrica que reflejase, por una parte, el consumo de energía de los servidores que tenemos actualmente, junto con la degradación del rendimiento, ¿no? Pero es más, tenemos que considerar también el gran dinamismo que tenemos con respecto a los usuarios, es decir, cada día vamos consumiendo más o consumiendo menos de esos recursos de computación en función de lo que pase. Por ejemplo, dentro de poco, no sé cuándo, es la semana del Black Friday o el Black Friday es solamente un día. Ayer me lo comentaron, pero se me ha ido. En el Black Friday, por supuesto, va a haber un aumento de la demanda de los servicios a través de Internet. La gente generalmente va a estar comprando mucho más, ¿no? Entonces, esas subidas y bajadas en función de la temporada que estemos viviendo tiene que ser contemplada dentro de los sistemas, ¿no? Entonces, durante 4 años hicimos un esfuerzo bastante grande por plantear un índice, que es el índice CIS, ¿vale? Que viene de las siglas Consolidated Index for CPU Server Saturation, el cual refleja en un solo número cómo es ese comportamiento
a nivel de eficiencia o ineficiencia de mis servidores, ¿no? El índice CIS tiene como característica peculiar que tiene una representación gráfica, como vemos aquí en la transparencia, y esta representación gráfica divide el espectro espacial en dos. Es decir, en función del número de máquinas que yo estoy considerando, ya sean físicas, virtuales, containers o del tipo que nosotros queramos, yo voy a calcular ese número, ese CIS, ¿no? Ese CIS puede caer en la parte verde o en la parte roja, ¿no? Como todos nos imaginamos, si nuestro CIS nos cae en la parte verde, estamos ante un sistema eficiente en cuanto a consolidación de máquinas. Es decir, que la gestión que yo estoy haciendo de mi sistema es eficiente, ¿vale? Pero si ese valor nos cae dentro del área roja, estamos siendo ineficientes. Y ahí es cuando tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Pero claro, ¿cómo de eficiente o cómo de ineficiente estoy yo siendo? ¿No? Porque claro, lo bueno siempre puede ser más bueno y si estamos en una situación muy mala, ¿cómo de alejados estamos de la situación buena, ¿no? Entonces, aquí vemos en la figura de la izquierda que si ese valor del CIS, de ese índice que nosotros propusimos, está muy alejado o lo más alejado posible de esta diagonal que nos separa las dos áreas, estoy siendo más eficiente. Es decir, que yo lo que voy a querer es que mis índices CIS de mis servidores estén lo más alejado posible de esta diagonal. Al contrario, si yo estoy muy lejos de la diagonal por la parte roja, quiere decir que me tengo que acercar más. ¿Por qué? Porque así estaré siendo menos ineficiente y, en consecuencia, más eficiente, ¿vale? ¿Esto qué permite? Esto permite, en primer lugar, que un administrador de sistemas, es decir, aquella persona que se encarga de gestionar la tecnología de su empresa, pueda distinguir fácilmente, a simple vista, dónde está, es decir, en qué zona verde o en qué zona roja estamos, es decir, si somos un 1, un 2, un 3 o un 4, ¿vale? En este caso, el número 1 es menos eficiente que el 2, ¿vale? Y el 3 es más eficiente dentro de la zona roja que el 4, ¿vale? Entonces, vamos a querer tender a ser doses, ¿vale? Belén, todo esto está muy bien, este CIS, bueno, es un número, pero ¿cómo obtengo yo este número? ¿Vale? Y aquí viene lo que comentábamos en las transparencias anteriores. Hay que hacer un esfuerzo brutal por medir cómo estamos. El índice CIS se alimenta de métricas como son el tiempo de respuesta, es decir, el rendimiento que tiene mi sistema, la potencia que consume, ¿vale? Y la energía que está consumiendo. Es decir, lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿vale? Entonces tenemos que sentarnos delante de los ordenadores, delante de los servidores, tenemos que tener herramientas en ese centro de datos, en ese laboratorio, para medir. Y antes de medir, ¿vale? Tenemos que dar un paso hacia atrás, ¿no? Porque muchas veces medimos y medimos sin saber qué medimos. Tenemos que pensar, vale, ¿cómo es mi entorno? ¿A qué se dedica mi entorno? ¿Qué propósito tiene mi entorno? ¿No? ¿Qué cargas se están ejecutando? ¿Por qué? Porque si yo no sé a qué se dedica mi entorno, cómo es mi entorno y qué propósito tiene, yo no voy a saber qué medir. O voy a estar midiendo cosas sin ningún sentido. ¿Vale? Perdón. Poniendo una analogía de la vida. Yo quiero ahorrar. Quiero tener en 2 años $20.000 para cualquier cosa. Muy bien, queremos ahorrar. ¿En qué estamos gastando ahora mismo? Hay que sentarse,
coger todas las facturas, todos los tiquecitos de todo lo que gastamos todos los días, hay que medir el gasto diario de dinero y ver dónde podemos actuar en función de lo que queremos, ¿vale? Entonces, de la misma forma, ¿qué queremos de nuestro entorno? ¿Qué queremos de nuestro sistema? Y, por supuesto, ¿cómo es? ¿A qué se dedica? En el caso de las universidades, más o menos todas tienen el mismo perfil, ¿vale? Universidades presenciales. En cuanto a las funcionalidades que están proporcionando, ¿vale? Tendríamos la sección de alumnos, sección de personal, nóminas, contabilidad, servicios del aula digital, etc. Entonces, en base a eso hay que medir, hay que hacer un esfuerzo brutal por medir qué es lo que estamos consumiendo, ¿vale? Al principio es un esfuerzo muy grande, ¿vale? Pero si no tenemos esa base, esos números sobre los cuales decidir, va a ser muy complicado aplicar cualquier técnica de Green IT. En concreto, si hacemos esa medición inicial y obtenemos el índice CIS, ¿vale? Podríamos obtener representaciones de este estilo, ¿vale? Es decir, podríamos tener diferentes servidores o diferentes sistemas y el comportamiento de ese servidor en cuanto a la sostenibilidad. Por lo tanto, en una simple gráfica podríamos ver cuál es el estado actual de mi sistema. Pero hay más con respecto al índice CIS, y es que podemos ver qué porcentaje de esa energía no está contribuyendo a ese trabajo real. Es decir, todo lo que no ayuda al trabajo real nos resta energía, ¿no? De la misma forma que cuando estamos trabajando en algo, si tenemos interrupciones todo el tiempo, estamos invirtiendo energía en cosas que no aportan. Entonces, con los sistemas pasa lo mismo. Tenemos que aprender a ver y a medir, por supuesto, qué son aquellas tareas dentro de los sistemas que no están aportando, ¿vale? Entonces, con el índice CIS también, dentro de esta investigación, llegamos a ver que hay un alto porcentaje, que es este que tenemos aquí representado en gris, un alto porcentaje de las pérdidas de energía por culpa de la consolidación de máquinas virtuales. Es decir, volvemos a lo mismo. Las máquinas virtuales no son gratis, los containers no son gratis y, por supuesto, la consolidación de máquinas no es gratis. Entonces, Belén, si nos has presentado un índice que parece sencillo porque es solamente un número y tenemos una representación gráfica fantástica que nos dice dónde estoy y a dónde debería ir, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué tenemos esas predicciones que no son para nada positivas con respecto a la tecnología? Pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque primero tenemos que conocer cómo es el sistema y después tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque cada sistema es diferente. Entonces, desde la investigación podemos proveer métodos, técnicas, herramientas que sean genéricas para cualquier entorno, pero por supuesto, y esto es una condición necesaria, es necesario una evaluación inicial, ¿vale? Siempre cuando nos preguntan, y a nosotros suelen recurrir bastante en ese sentido, nos preguntan, pero ¿yo cómo puedo ser más verde? ¿Cómo puedo hacer que mi universidad consuma menos energía? ¿Cómo puedo hacer que mi empresa consuma menos energía? Y la pregunta que yo devuelvo siempre, o que nosotros devolvemos siempre, es, bueno, ¿tú cuánto estás consumiendo ahora? Ay, no lo sé. Yo sé que gasto mucho dinero. Yo sé que estoy contaminando mucho porque lo veo a nivel de infraestructura, pero no sé qué estoy consumiendo y de dónde viene ese consumo, ¿no? Entonces, esto es difícil de hacer. ¿Por qué? Porque conocer tu sistema, conocer qué está pasando en los sistemas de las empresas, de las universidades, de cualquier entorno, implica destapar el comportamiento de los usuarios, ¿vale? Y generalmente a los usuarios no nos gusta, ¿no? De forma general, que destapen qué es lo que estamos haciendo con los sistemas, ¿no?
Entonces, por eso es difícil, ¿no? Es difícil porque requiere ese paso inicial, ese trabajo inicial de saber cómo estamos ahora. Y para saber cómo estamos ahora hay que pararse en un momento determinado del tiempo y hacer todo este tipo de mediciones, ¿vale? Para que se hagan ustedes una idea, obtener esta gráfica que les he mostrado aquí para los diferentes servidores que ven aquí en diferentes colores, cada uno de estos servidores que forma parte de un sistema bastante más grande nos llevó alrededor de un mes cada uno, ¿vale? Entonces, obtener esta gráfica nos llevó alrededor de medio año, ¿vale? Medio año que parece mucho tiempo, pero no es tanto, ¿vale? No es tanto si después puedes obtener todas esas ventajas de modificar tu sistema. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ser verdes, ¿no? Tanto a nivel de usuario como a nivel de empresa o de institución, y ahora ya pues con esto cerraríamos el seminario. Y en primer lugar me gustaría volver a remarcar el término de la radiografía energética a nivel personal y a nivel del entorno, ¿no? Es decir, ¿qué estoy utilizando yo como usuario en cuanto a aplicaciones, servicios? ¿Por qué los estoy utilizando, ¿no? ¿Y cómo puedo dejar de utilizarlos, ¿no? Yo siempre aquí, cuando a veces pensamos que necesitamos tantas cosas a nivel digital, yo pienso en cómo vivían mis padres o cómo incluso yo misma he pasado mi infancia sin tener ningún tipo de estos dispositivos, ¿no? Entonces, reflexionemos un poquito sobre todo ello. En cuanto a las empresas, las universidades, cualquier entidad, en primer lugar, monitorizar los equipos, ¿vale? Hay que invertir tiempo, recursos y conocimiento en saber qué le está pasando a mi sistema. Conocer cuál es el propósito de ese sistema, ¿vale? Muchas veces tendemos a sobredimensionar los recursos que tenemos y a lo mejor para un propósito que es más pequeñito, no menos importante, pero sí más pequeñito, con un ordenador, con un servidor que consuma menos, nos podría ir bien, ¿vale? Entonces, por supuesto, conocer también el uso de los recursos, ¿vale? Con todo este trabajo inicial hecho, lo que deberíamos plantear es el cálculo del índice CIS que les he presentado anteriormente. ¿Para qué? Para poder tener en un solo número esos dos componentes, ¿no? Ese balance, esa energía por una parte y por supuesto la calidad del servicio o el rendimiento por otra, de forma que estemos maximizando la calidad del servicio que tengamos con respecto a los usuarios, pero minimizando ese consumo energético, ¿no? Y una vez sabemos cómo es este índice CIS, ahora, una vez sepamos esto, podremos empezar a reconfigurar máquinas virtuales, containers, escritorios virtuales, cualquiera de las características que ustedes tengan dentro de sus sistemas. Pero insisto de nuevo, y creo que esto es la clave de las tecnologías verdes. ¿Cómo empezar a ser verde? Sabiendo cómo somos ahora, ¿no? Entonces, se mide muy poco y desde mi experiencia personal investigadora hemos obtenido muy buenas mejoras con respecto a la eficiencia energética, invirtiendo tiempo y recursos en medir el estado actual de los sistemas para poder después hacer esas reconfiguraciones futuras, ¿no? Entonces, como dicen muchos pensadores antiguos, lo primero de todo es conocerse a uno mismo y, por supuesto, conocer cómo son los sistemas actuales y, en este caso, cómo son de sostenibles mis sistemas actuales para poder actuar en consecuencia y poder ser aún más sostenibles. Y así, poquito a poco, iremos contribuyendo desde los diferentes puntos de acción que tenemos a disminuir esas tendencias que no son para nada positivas con respecto a las emisiones de CO2.
Así que muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado del seminario y al menos les haya encendido un poquito la bombilla con respecto a todo este tema. Y bueno, supongo que ahora pasaremos al turno de preguntas, ¿verdad, Pamela? Así es, Belén. Muchísimas gracias por tu exposición. Es un tema que nos viene moviendo ya aquí en la universidad. Un tema muy interesante que lo vamos a abordar ya más a fondo. Te agradecemos mucho. Pasamos a la ronda de preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor, a través del Facebook Live, estamos atentos. Y comenzamos con la primera pregunta. El ingeniero Rodrigo Fonseca quiere hacerte una pregunta. Belén, muchas gracias por la exposición, muy interesante, la verdad. Es que nos hace entrar en conciencia respecto a al tema del uso tecnológico. Y yo tenía justamente una pregunta y te pasé por privado en el chat de Zoom. Te decía que considerando que en la época de pandemia seguramente hubo un mayor consumo tecnológico, ¿de qué manera esto influyó en la contaminación, siendo que por el contrario, aparentemente, la contaminación de ríos, de mares y el ambiente al parecer disminuyó? Entonces, no sé si es que hay alguna medición eh, que nos indique cómo fue el contraste entre lo que pasó en el hecho de que la gente no salió de casa, en el ambiente y todo eso que te comentaba, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor Fonseca. Sí que es cierto que hay estudios publicados. De hecho, en mi grupo de investigación tenemos un artículo de divulgación al respecto con algunos números. Es cierto que durante la época, sobre todo del confinamiento, claro, al no poder salir de casa, al no poder exponernos a usar los vehículos, los aviones y demás, sí que se vio una disminución en cuanto al ambiente en general, es decir, esas emisiones disminuyeron. ¿Qué pasa? Que la contaminación por el uso de las tecnologías se disparó exponencialmente. Es decir, no se vio compensado el hecho de no usar el coche con el hecho de utilizar las tecnologías. Es decir, el coche lo podrías utilizar en un momento determinado, pero no vas a estar 24 horas con el coche encendido y con el coche rodando. Con la tecnología sí que pasó esto, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, creo que se nos ha quedado un poco dentro, ¿no? El hecho de seguir utilizando la tecnología para cosas que durante la época del confinamiento fueron necesarias, como por ejemplo hacer los pedidos por internet, la compra por internet, etcétera, que ahora nos podríamos desprender de esos hábitos, pero sí que es cierto que no se hacen precisamente porque se nos ha quedado un poco como incrustado dentro, ¿no? Entonces, no se vio compensada la reducción de la contaminación con respecto a las tecnologías, precisamente por ese uso constante durante las 24 horas del día. Muchas gracias. Gracias, Belén. Tenemos aquí otra pregunta de Domi Abigail. A lo largo del plazo, el uso de las Green IT traería beneficios a nivel económico, viendo desde una perspectiva empresarial. Sí, por supuesto, aplicar cualquier técnica de Green IT, no solo a nivel empresarial, a cualquier entorno, el primer efecto que vamos a ver es que vamos a pagar menos en la factura de la luz. Entonces, a nivel económico, vamos a ver esa reducción. ¿Qué pasa? Esta reducción, este beneficio, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma, no va a ser inmediato. Es decir, como he comentado, necesitamos invertir en un primer momento talento, instrumentos para poder medir qué es lo que está pasando. Pero ojo, esa inversión inicial, si después se hacen los cambios pertinentes, en un plazo de 2, 3, 4, 5 años, vamos a ver un beneficio muchísimo mayor gracias a que vamos a estar
más que a que vamos a estar, a que no vamos a pagar ese sobre exceso de energía en la factura eléctrica. Para que te hagas una idea, este informe lo leí hará alrededor de medio año más o menos, donde decía, no sé si conocen ustedes la consultora Gartner, pero bueno, en Gartner se hizo un estudio de que más del 20% del presupuesto de las empresas en tecnología va destinado únicamente a pagar esa factura de la luz. Por lo tanto, sí, se van a ver muchísimos beneficios a nivel económico en las empresas, por supuesto. Gracias, Belén. Tenemos otra pregunta. Al decir que todo componente tecnológico que no dé valor se debe apagar, ¿va de la mano con la mejora continua y la revisión de los procesos de las organizaciones? Por supuesto, no lo he comentado, pero este proceso de hacerse sostenible no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, esto las personas que saben de calidad y de procesos de calidad del software y demás son muy expertas en el ciclo de Deming, en el famoso PDCA, ¿no? Entonces, podemos ir incorporando pequeños pasitos para ir siendo cada vez más sostenibles. Una vez hemos incorporado unas pequeñas acciones, nos evaluaremos otra vez y veremos cómo estamos en ese momento. Entonces, la sostenibilidad, más que un cambio radical dentro de una organización o dentro de una empresa, es, como comentaban, un ciclo continuo de mejora, ¿no? Es decir, cada vez vamos a ir aprendiendo más a ser verdes, cada vez vamos a ir aplicando más técnicas, cada vez vamos a ir cambiando ese comportamiento a nivel de sostenibilidad dentro de las empresas. Y para mí, desde mi punto de vista personal, el hacer verde una empresa o el hacer verde un centro de datos, unos servidores, no es una acción en un momento determinado del tiempo, sino que es, digamos, un estilo prácticamente de vida dentro de las organizaciones. Entonces, tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Gracias, Belén. El doctor Danilo Martínez, docente investigador de la universidad, quiere hacerte unas preguntas. Hola, ¿me escuchas? Sí. Ok, quería hacer unas preguntas. La primera, tú hablaste sobre los centros de datos que se encuentran a lo largo de Europa. ¿Estos centros de datos cumplen con las normativas de consumo de energía europeas? Aquí tenemos una disputa con el tema de los estándares, y es que existen estándares a nivel internacional como el ISO 34 para poder medir cómo son de sostenibles los centros de datos. ¿Qué pasa? ¿No? Como ustedes saben, para obtener un estándar necesitamos un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Entonces, dentro de ese periodo de tiempo hay muchísimos cambios a nivel de comportamiento en los centros de datos, ¿no? Entonces, desde que se piensa el estándar hasta que sale el estándar, realmente se ha cambiado el comportamiento a nivel energético y ya no se refleja eso dentro del estándar. Entonces, no hay una regulación que obligue a los centros de datos a comportarse de cierta manera. Sí que es verdad que existen los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU sobre sostenibilidad, pero no hay ningún estándar, ninguna regulación o nada que obligue a esos centros de datos a comportarse de una determinada forma. Listo, Belén. Parece que tiene alguna pregunta. Rodrigo también está alzando la mano. Sí, la acabo de ver. Sí, Rodrigo. pero si aún no terminas, Danilo, adelante. Ya. Otra pregunta también. Con respecto a tú hablaste de las herramientas para medir. ¿Cuáles son esas herramientas que se utiliza para medir el rendimiento, la potencia, todo eso? ¿Y qué tan accesibles son para poder, por ejemplo, replicar esos estudios a nivel de
trabajos de titulación de fin de carrera, ese tipo de cosas? Vale, esa es muy buena pregunta, ¿no? Porque al final es donde tenemos que empezar a nivel operativo. Mira, para medir lo que sería el rendimiento o la calidad del servicio, los propios sistemas ya traen incorporado lo que serían los monitores de rendimiento. Entonces, sea el sistema operativo que sea, podríamos recoger datos con respecto al consumo de la CPU, memorias, tiempo de servicio de procesos y demás. Aquí lo complicado es medir, más que medir, determinar cuánto tiempo voy a estar midiendo el comportamiento del sistema. Y el segundo monitor que necesitamos ya no es software, sino es hardware. Nosotros contamos aquí con el medidor, bueno, con la serie de medidores Chroma, que son los que sí que están homologados y avalados por los diferentes estándares, y sería enchufar, ¿vale?, dentro de la infraestructura de servidores este tipo de medidores, ¿vale? Hay muchísimos más, pero estos son los más fiables, y poder obtener esos datos, ¿no? Entonces tendríamos que, por una parte, modificar a nivel hardware la infraestructura con estos medidores, y por otra parte monitorizar los sistemas con los monitores software correspondientes. Y eso en costos, ¿cómo se traduciría? Sobre todo la parte de hardware, ¿no? Porque el software Sí. lo corremos y listo, el hardware la parte. A nivel de costes, podríamos trabajar con medidores que no están homologados sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, podemos encontrar medidores fiables, bastante precisos, de alrededor de los $100, $150, hasta 3.000 a 4.000 como nos puede costar el que tenemos aquí en pantalla. Entonces, no hace falta llegar a invertir esos 3, 4, 5.000 dólares por medidor. Con medidores que no sean tan precisos o que no estén homologados, también se podrían obtener unos primeros resultados sin ningún problema. Vale. Otra cosa que tú hablaste es el comportamiento del ser humano. Me parece que aquí entraría también bastante bien el hecho de tratar de crear una conciencia sobre la sostenibilidad tecnológica, ¿no? Actualmente, pues en muchas ciudades de aquí en Quito, pues se maneja el tipo de pico y placa para disminuir el consumo de la contaminación, perdón, por los coches. Cuando estuve en Madrid, pues se hablaba de disminución de, ¿cómo se llama?, de límites de velocidad, etcétera. ¿Podríamos hablar de que en algún instante se podría dar a sí mismo una medida similar de restricción de la tecnología? Tal vez poner límites de horario de Facebook, de WhatsApp, no por nosotros, sino que lo regulen por ellos mismos. ¿Podríamos pensar eso? Claro que viene en desmedro de los rendimientos económicos de sus empresas, ¿no? ¿Crees que en un momento podríamos llegar a cambiar esa conciencia? Sí, efectivamente. Me encanta el tema que sacas, Danilo. Yo soy una apasionada del comportamiento humano con respecto a la tecnología, porque me parece que es un retrato de nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ya que se ponen límites a niveles de, bueno, de no usar tal gasóleo, ponerle tal filtro al coche, te multo si no reciclas, ¿vale? Podríamos hacer de alguna forma esa toma de conciencia de decir, bueno, vamos a intentar por ejemplo, entre las 8 y 10 de la noche o entre las 10 y 12 de la mañana, no enviar ningún WhatsApp, no utilizar las redes sociales, desinstalar de las redes sociales durante un periodo de tiempo, ¿vale? Y hacer lo que está tan de moda ahora del ayuno de dopamina. Esto es una práctica que yo personalmente hago, y es no usar las redes sociales de lunes a viernes, y el fin de semana utilizarlas, ¿vale? Desinstalarlas sin ningún tipo de problema. Entonces, yo creo que este tipo de prácticas no se hacen porque no se conocen los efectos que tienen. Entonces, como comentábamos, es
es muy evidente que los coches contaminan, pero no es tan evidente que enviar un WhatsApp contamina, ¿no? Sí que hay iniciativas, creo que es el 19 de abril, si no voy mal, es el Día Mundial de la No Tecnología, ¿no? Es de ese apagón digital y que nadie utilice las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, etcétera. Como comentas, Danilo, por supuesto, esto va en contra de los intereses de las grandes empresas que tenemos en Silicon Valley que se alimentan de nuestros datos. Pero bueno, yo creo que una primera toma de conciencia con respecto a cómo estamos utilizando las tecnologías ya es un gran paso, ya es el 50%. Y para finalizar, porque me estoy llevando parte del show, ¿cómo se podría medir el impacto económico o impacto social del uso de principios de Green IT en una empresa? ¿O podríamos hacerlo de una manera, sí, considerando de que a lo mejor no se pueda comprar en la parte de hardware? ¿Existe algún método de estimación, algún modelo matemático que nos podría ayudar con datos de entrada, estimar cuál podría ser el impacto de la empresa, tal vez para vender la idea? Sí, se podrían hacer, por ejemplo, modelos basados en simulación de colas, es decir, podemos simular de alguna forma matemáticamente, mediante colas, redes de Petri, cualquier tipo de las técnicas que hay disponibles, cómo es la arquitectura de esa empresa y alimentar ese modelo del sistema con las transacciones que vienen de entrada, ¿no? Esto en cuanto al rendimiento. En cuanto a la potencia, necesitaríamos saber cómo es el hardware, cómo son esos dispositivos, ¿no? Y medir, por otra parte, el consumo de recursos. ¿Por qué? Porque la potencia consumida está directamente relacionada con el consumo de los recursos. Entonces, aquí tendríamos que fiarnos muchísimo de lo que nos dice el fabricante con respecto al consumo de potencia. En los datasheets solemos ver normalmente que para un porcentaje de uso determinado de la CPU, por ejemplo, el servidor consume tantos vatios, ¿vale? No es que sea mentira, pero normalmente el fabricante va a ir tirando un poco hacia lo suyo, ¿no? Va a estar barriendo para casa, como decimos aquí en España, y suele ser un poquito más a nivel real de lo que pone en el datasheet. Pero sí, una primera aproximación podría ser coger los datos a nivel teórico y con un modelo de simulación hacer algunos números y ver qué es lo que podría estar pasando. Pero eso también implica monitorizar a nivel de rendimiento, eso sí que no nos lo van a quitar, pero como comentas, no implicaría un coste económico porque los ordenadores ya están dotados de esos monitores. Vale, muchas gracias, Belén. Rodrigo, creo que tenía alguna otra consulta. Dale, Rodrigo. Muchas gracias, Danilo. Belén, tomando en consideración el ejemplo que ponías en tus diapositivas sobre desconectar hardware físico y concentrar servicios en menos hardware, algo así lo entendí. ¿Es acaso una solución contratar servicios en la nube en lugar de comprar hardware? Tal vez tienen algún estudio sobre los servicios en la nube versus comprar el propio hardware las empresas. Sí, el problema de contratar servicios en la nube es que nos pone la venda en los ojos, ¿no? Entonces, a nivel empresarial, a nivel local, sí que vamos a ver una reducción brutal del consumo energético. No por nada en concreto, sino porque los servidores no los vamos a tener nosotros, los vamos a tener en otro sitio que ni siquiera son nuestros, ¿no? Entonces aquí tendríamos que lidiar con ese secuestro, ¿no? Por otra parte. Pero ¿qué pasa? Que desde el punto de vista del cloud computing, de la nube, el hecho de contratar la nube sí hace que tengamos esa reducción a nivel presupuestario, pero a nivel de sostenibilidad le estamos pasando la pelota, le estamos pasando la responsabilidad a la empresa de cloud computing que al final es la que tiene los centros de datos y la que está sosteniendo
todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final la tendencia es que los centros de datos que se encargan de alojar este tipo de servicios y que son subcontratados por empresas, ¿no? Tienen que, de alguna forma, ellos mismos hacerse verdes, ¿no? Porque al final ellos pagan esas facturas y generan esa contaminación, ¿no? Entonces, la nube es una solución a nivel local, pero no desaparece la solución. La solución se traspasa de un sitio a otro, ¿no? Entonces, el problema lo seguimos teniendo, lo que pasa es que no lo vemos y está en otro sitio, pero sigue estando. Claro, sin embargo, me imagino yo que habrá más consumo energético si tenemos más hardware aislado que si en la nube se tiene más concentrados los servicios en menos hardware. De pronto sí habrá un pelín de ahorro pasando todo a la nube, no sé, algo así me imaginaba yo. Depende mucho del propósito del sistema, como les comentaba. Es decir, si es un sistema que, por ejemplo, típico sistema universitario que se usa muchísimo más desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, si una vez pasado ese periodo de uso se apagan todos los sistemas, ¿vale? El hecho de tener los sistemas in-house, es decir, dentro de la universidad, no tiene por qué ser un problema a nivel energético, ¿no? Porque ustedes están controlando su propio sistema y saben cuándo pueden apagar ese hardware y cuándo no. El hecho de trasladarlo todo a la nube puede parecer que genera una especie como de desahogo, ¿no? Es decir, como está en la nube no pasa nada. Sí pasa, ¿no? Como les comentaba, es traspasar el problema desde casa a otro sitio. Sí que tenemos un ahorro económico, por supuesto, por el tema de las economías de escala que hay en el cloud computing, pero no solventa el tema de la sostenibilidad ni muchísimo menos. Sí, me queda totalmente claro el tema de que no habría ahorro económico y de pronto no habría un ahorro perceptible a nivel de contaminación. Sin No. embargo, también estaba pensando en que de qué manera la obsolescencia de los equipos influye en el consumo energético, porque generalmente cuando una institución compra hardware, en qué sé yo, en unos 5 o 10 años ya tiene obsoletos sus equipos, pero creo que las empresas dedicadas a prestar servicios en la nube, ellos sí están actualizando todo el tiempo su hardware y de pronto ahí sí representaría un ahorro energético tener en la nube que tener hardware obsoleto local, no sé. Sí, eso es totalmente cierto, y es que a medida que los dispositivos van siendo más modernos, ¿no? Son más sofisticados a nivel tecnológico, es cierto que tienden a consumir menos. El problema no es tanto el dispositivo en sí, sino el uso que hacemos de él, ¿no? Entonces, yo planteo el tema de la obsolescencia como algo más secundario, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos uso de los dispositivos que tenemos actualmente de forma más consciente y de forma más responsable, no tenemos por qué tener ese problema a nivel de sostenibilidad. El problema no es tanto el dispositivo en sí como el uso que hacemos de él, ¿no? Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como cada vez hacemos más uso de los dispositivos, cada vez tienen que ser más eficientes a nivel de sostenibilidad. Pero esto va a llegar a un punto que ya lo estamos viendo, donde desde la parte hardware, desde la investigación del hardware, es muy complicado hacer dispositivos que sean todavía más eficientes a nivel energético, ¿no? Entonces, no es tanto el dispositivo en sí como el uso que hacemos de él. Es cierto que las empresas de cloud computing están todo el tiempo renovando
su hardware, no solo para que sea más eficiente, sino para que sea más potente, ¿no? Entonces yo creo que la base de todo esto es qué uso estamos haciendo de los dispositivos, más que cómo es el dispositivo en sí. Listo, muchas gracias, Belén. Gracias, Aquí. Belén. Queremos darte las gracias. Queremos que este tema se lleve de mejor manera, este tema lo abarquemos mejor en la universidad. Tendremos otra oportunidad así para poder compartir más conocimientos y poder llegar a concientizar a más gente. A continuación, el doctor Danilo Martínez va a hacer la despedida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primeramente, pues queremos agradecerte, Belén, por esa excelente conferencia. Luego, pues esperamos que en las personas que han concurrido a este evento se haya logrado llegar con ese mensaje de concientizar sobre el uso de la tecnología. Ese mensaje que nos permita pensar un poco más allá de los que estamos aquí en la Tierra y pensar en los que están atrás de nosotros, tratar de dejarles un mejor planeta desde todas las perspectivas. Se ha hecho bastante desde la parte de contaminación del mar, contaminación del ambiente, pero esta parte de contaminación tecnológica es la que está iniciando y la que debemos seguirle dando bastante enfoque, bastante atención. Te queremos agradecer, Belén, y pues queremos pues comprometerte para seguir trabajando en esta área desde acá, desde nosotros, desde el Ecuador, de Sudamérica, en donde pues me atrevería a decir que son pocas las instituciones, pocos los investigadores que están prestando ojos y oídos a este gran problema que se nos viene. Sería una gran oportunidad que nosotros, como Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, y nuestro departamento sea uno de los primeros que vaya pues impulsando en esto, y por qué no, pensar que seamos una de las primeras áreas de una primera universidad green en nuestro Ecuador. Muchísimas gracias. Ojalá. Y vuelvo a decir, te comprometemos a que seguir trabajando en este tema. Y esperemos que no sea Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias a todos los asistentes, a la comunidad universitaria. Es un gusto para el Departamento de Ciencias de la Computación abarcar este tema. Gracias, doctor Fonseca, gracias, doctor Martínez, doctora Belén, muchas gracias por esta exposición que va a ser muy productiva. Es un gran paso para comenzar una investigación aquí. Que tengan un lindo día y una vez más les agradecemos su presencia. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien y espero que nos veamos pronto. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Buenos días, muchas gracias.